Bueno, pues buenos días, perdóname porque tengo que, además de saludaros a vosotros, tengo que saludar a la gente que está pues siguiendo la transmisión online, a los compañeros colegiados, especialmente el colegio de Teruel, y aquellos profesores que no han podido asistir, pero que, bueno, estamos en el siglo XXI, esto ya es normal, ¿no? Que las sesiones de formación pues las podamos hacer vía internet, aunque evidentemente lo presencial siempre tiene casi un valor añadido. Bueno, pues bienvenidos y os cuento un poquito cómo va a ir la sesión de hoy, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a abordar un poquito, así por encima, lo que va a ser la nueva ley de distribución de seguros, que evidentemente os va a afectar. Digo por encima porque, como suele pasar, la directiva europea, que ya cambia el nombre de mediación por distribución, debería haber empezado a estar vigente desde el 1 de octubre, es decir, hace pues 15 días, pero ya sabéis cómo van las cosas aquí y entonces en lo que es el derecho español no se ha hecho esa transposición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que muchas de las compañías entre el sector asegurador, entre las cuales se halla Santa Lucía Vida y Pensiones y Santa Lucía, el Grupo Santa Lucía en general, lo que ha hecho es empezar a trabajar, incluso ya poner las medidas oportunas. ¿Para qué? Pues como si estuviera vigente o se hubiera hecho esa transposición al derecho español de esa directiva europea, que viene, como sabéis, de temas como PRIIPs o MiFID, ¿no? Pero en este caso lo que va a afectar a seguros. Bueno, pues tocaremos por encima, sobre todo especialmente a quién aplica, qué es lo que pretende. Veremos la parte de formación, es decir, la ley lo que pretende es normalizar, regular y garantizar de alguna manera el hecho de que la conducta en la venta sea la más beneficiosa para el cliente. Y bueno, yo os lo resumiría off the record, ¿no? Lo que pasa es que me están grabando, pero si no me estuvieran grabando diría que debido a las malas prácticas del sector financiero, preferentes, cocos y tal, al final acabamos pagando el pato la otra parte del sector financiero, que es la parte aseguradora, ¿no? Para que me entendáis. Pero más allá de eso, lo que pretende en cualquier caso es garantizarle que el cliente siempre va a tener acceso a el mejor asesoramiento y al mejor producto, para que pueda decidir o decidamos si es o no adecuado. Hablaremos de los tres tipos de venta que se van a informar ahora, es decir, la famosa venta informada, la venta asesorada, que esa es la que únicamente puede hacer el corredor como figura tal, y lo que es la venta complementaria, ¿de acuerdo? Ya os digo, hay una parte que no vamos a tocar, que es la parte de monumentos de retribución. ¿Por qué? Porque desde tal como estaba la directiva, la verdad es que no era muy esperanzador, especialmente para el corredor, no para el agente exclusivo o el vinculado, pero sí para el corredor. Entonces, desde el sector asegurador se está presionando bastante al Estado para que intente cambiar o hacer esa transposición para que sea bastante más laxa, para no perjudicar al corredor a la hora de cobrar comisiones por determinados productos como los que vamos a denominar IBI. Vamos a hablar bastante de siglas, que como no se ha hecho la transposición, pues tenemos que emplear esas siglas anglosajones, es decir, del inglés, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el tema central es un poquito hablaros de lo que es la longevidad, el problema de la longevidad, bendito problema, ¿no? Que cada vez vivimos más. Ver algunas comparaciones, ver algunos gráficos de qué es lo que puede pasar de aquí en adelante y especialmente cómo nos afecta a todos nosotros y a nuestro cliente, ¿no? Y veremos aquello de que al final sí somos conscientes, todo el mundo, a cualquier persona que le pregunte, sea o no del sector, es consciente de que vivimos más, pero el problema es que no somos conscientes de las consecuencias de vivir más, ¿no? De tener esos recursos suficientes para poder vivir con ciertos recursos, como dice Europa, de manera digna, ¿no? De manera digna. Bien, más allá de que el debate está en la calle y habréis oído que ahora quieren subir las pensiones al IPC, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis oído, seguramente vuestros clientes lo han oído, cuando el propio FMI lo que ha recomendado es que si se suben las pensiones al IPC, automáticamente la edad de jubilación se tiene que subir. Vamos a ver un poquito cómo funciona eso, porque hay mucho globo sonda. Además tenemos un gobierno bastante débil, con unos presupuestos que hoy por hoy parece que no se van a aprobar, o sí, se verá.
Y por último pasaremos a la parte quizá más comercial, que es ver dónde pueden estar las oportunidades de mercado a la hora del tema de pensiones. Como sabéis, del último trimestre del año tenemos la oportunidad de participar en un negocio que nosotros entendemos que sería que participar desde el 1 de enero, que es el tema de generar planes de pensiones, pero el último trimestre, como digo, es cuando más dinero se mueve en lo que son traspasos. Entonces os vamos a mostrar básicamente donde por probabilidad vais a poder tener más clientes, que son normalmente las gestoras de los 5 grandes bancos, y que son planes muy rentables, pero especialmente para esas entidades, no para el cliente. Entonces vamos a contrastarlos, digamos, compararlos con nuestros productos en el mismo rango de volatilidad, ¿de acuerdo? Para acabar la parte de vida, porque hoy también va a haber parte de no vida, contamos con la presencia de nuestro compañero de Seguros Generales, Víctor Luna. Para acabar con nuestra parte intentaremos hacer la pausa del café sobre las 11:30, 12, ¿vale? Y a vuelta acabaremos con lo que es un caso práctico de combinación de productos, mirando la jubilación, combinar productos como un EPS, un plan de pensiones, un sistema de previsión social y un vida entera, que nos permitirá primero ver comercialmente cuál es la idea de combinar estos dos productos, cuál puede ser el argumento para nuestro cliente y de paso, pues evidentemente repasar la fiscalidad, ¿no? Y verlo realmente cuál es la fiscalidad, cómo afecta y si es o no rentable para nuestro cliente. Tenemos dos casos, uno sencillo, que es combinar un vida entera y un plan de pensiones con un plan de aportaciones de 250 euros al mes para una persona de 40 años, que puede perfectamente estar situado en ese segmento de autónomos o incluso de gente que está en régimen general pero con unas rentas más altas, es decir, que están topados por base. Y el otro, que sería aquel cliente que decide con 45 años empezar a poner 8.000 y distribuirlos en varios productos. Vamos a ver esa combinación de productos y vamos también especialmente a repasar la parte de fiscalidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, un saludo otra vez a los compañeros que nos están escuchando desde las ondas, bueno, las ondas no, desde la fibra óptica, ¿no? Porque hoy vamos por fibra óptica. Y como os decía, vamos a empezar con la parte del IDD, de esta normativa. Fijaos que la directiva europea ya cambia lo que es la ley que conocíamos de mediación de seguros por lo de distribución de seguros. Como digo, al final las siglas IDD sería Directiva de Distribución Insurance de Seguros en inglés todavía. Como digo, debería estar vigente desde el 1 de octubre. Como no se ha hecho esa transposición al derecho español, eso quiere decir que cada día que pasa desde el 1 de octubre hasta que se ponga en vigor o hagamos esa transposición a nuestro derecho, el Estado español está asumiendo una multa diaria, ¿de acuerdo? Bueno, alguien dirá, ¿esto lo han aprobado hace poco? No, esto ya se sabía desde hace mucho tiempo, pero vamos como vamos, ¿no? Lo importante especialmente para vuestro cliente. Para el cliente se le va a garantizar que el trato en la venta sea el más adecuado, es decir, que no, en teoría lo que busca es que no haya ventas donde el cliente encuentra que el producto que se le está vendiendo no es adecuado, ¿de acuerdo? Por lo cual, lo que estamos viendo es, de momento, garantía. ¿Garantía para quién? Para el cliente. Evidentemente, eso significa toda una serie de consecuencias para todas las figuras que trabajamos en el sector. Y es que vamos a tener que tener una formación específica. Los viejos grupos de formación, los grupos A, B y C, como sabéis, de las titulaciones anteriores en lo que respecta a formación se van a cambiar, se les va a cambiar la nomenclatura, 1, 2 y 3, en vez de, no recuerdo, pero los que estaban en grupo A, que eran los corredores, me parece que, si mal no recuerdo, eran 500 horas de formación, ¿sí? Ahora van a ser 300, con unas, si mal no recuerdo, 30 horas anuales de reciclaje, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto se va a cambiar, lo vamos a ver en la parte de formación. Como veis, va a afectar a todas estas figuras, es decir, a lo que es la mediación tradicional, desde el agente exclusivo, el agente vinculado, el corredor de seguros, la parte de operadores de bancas seguros, y también va a afectar a la parte de venta directa que hacen las propias compañías, ¿de acuerdo? Como la venta telefónica, venta web o venta directa, en definitiva. La ley o la directiva también afecta a esos canales. Y después están los mediadores de seguros complementarios, que también se intentan meter ahí, aunque su actividad principal no es el mundo del seguro.
el mediador de seguros complementarios, esta directiva lo engloba en, por ejemplo, cuando vais al Corte Inglés o a una agencia de viajes, ese agente de viajes que os vende el típico seguro de asistencia o de pérdida. Bien, eso sería un seguro complementario y esa figura quedaría ahí, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso también están regulados por esta directiva europea. Bien, en lo que respecta a los productos que se van a poder distribuir cuando son lo que se conoce como IBIP, que son productos de seguros basados en inversión, por las siglas en inglés de Investment Insurance, basados en productos, ¿vale? Entonces, lo que va a ser un producto IBIP, ¿de acuerdo? Lo que va a ser un producto IBIP. El producto IBIP va a ser aquel que tenga ahorro o inversión y que está ofreciendo un valor de rescate, ya sea a vencimiento, y que de alguna manera está expuesto a fluctuaciones en los mercados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por contra, ¿qué tendremos? Lo que no es IBIP, pues son seguros que, si ofrecen un valor de rescate, no están expuestos a los mercados o no tienen valor de rescate, y entrarían, por ejemplo, un temporal renovable o todos los seguros de no vida. Y dentro de no IBIP, también entrarían, a pesar de tener seguros no expuestos a fluctuaciones de mercado, tenemos los productos como los PPA, ¿sí? Los PPAs no entran porque la ley los deja fuera, al igual que los planes de pensiones, que no son seguros, pero como son sistemas de previsión social y están ligados a la jubilación, automáticamente quedan fuera. Es decir, sería la excepción, ¿de acuerdo? Es decir, sería el PPA, como sabéis, es un seguro que garantiza un tipo de interés, que no está expuesto, no tiene por qué estar expuesto a fluctuaciones de los mercados, pero sin embargo, como pertenece al grupito de los sistemas de previsión social, va a quedar fuera de lo que es la denominación de IBIP. ¿Sí? ¿Queda claro? Normalmente suele decir la gente IBIP, hurra, por aquello de las siglas. Bueno, esto en cualquier caso se tiene que perfeccionar, se tiene que transponer, pero digamos que todo esto sería en un nivel superior lo que se denomina PRIPS. PRIPS son instrumentos de inversión que pueden o no ir ligados a seguros. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los IBIP son PRIPS, pero no todos los PRIPS son IBIPs. ¿Por qué? Porque un PRIPS puede ser un fondo de inversión, un fondo de inversión evidentemente no es un seguro, ¿de acuerdo? Pero viene de la misma normativa, insisto, de garantizarle al cliente que aquel que vende tiene una conducta apropiada, y no solo una conducta apropiada, sino la formación requerida, etc, 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 ¿de acuerdo? Eso evidentemente, ¿qué va a suponer? Pues que, por ejemplo, para vender un Unit Link, que sería un producto IBIP, la venta va a tener que ser asesorada o incluso informada, pero evidentemente para el corredor va a ser asesorada, y vamos a tener que rellenar pues los famosos KIT, esos test de idoneidad, de adecuación al producto, para que el cliente en un momento determinado vea cuál es su perfil, si encaja o no encaja. Y cuidado, estamos hablando de los famosos KIT o incluso el PIT, que va a ser como una nota informativa del propio producto, que va a ser tanto para los IBIPs como para los no IBIPs, que algunas compañías ya lo veníamos haciendo, ¿de acuerdo? De hecho, insisto, hay compañías como la nuestra que, aunque no se ha hecho la transposición, como desde el 1 de octubre cualquier cliente, si no has adoptado las medidas necesarias, podría demandarte, no aquí, pero sí en la Unión Europea, porque en la Unión Europea ya está vigente la ley. Lo que hemos hecho algunas compañías es curarnos en salud. Evidentemente lo que estamos haciendo es trabajando en esas líneas. Nosotros ya tenemos actualizados en la web tanto los famosos kits, los test, como digo, de adecuación, y los famosos PIT, para que la venta ya se ajuste a lo que dice la directiva europea, más allá de que la transposición después para cambiar. La transposición, en cualquier caso, no va a cambiar en lo que afecta a la parte de documentación a aportar. Bien, en cuanto a los productos no IBIPs, bueno, pues hay que ver la diferencia entre agente y corredor en lo que es venta informada. La venta informada es aquella donde coges cierta información de experiencia de nuestro cliente, pero poco más. En la venta asesorada es donde, además de lo anterior, además de lo que haces la venta informada, coger experiencia, es decir, conocer la
la formación que tiene o la experiencia que tiene ese cliente en determinadas inversiones, lo que haces también es ver si se ajusta o no a su perfil, cuál es su horizonte temporal, cuál es su patrimonio, ¿de acuerdo? Es una venta más compleja. Al final todo eso se lleva a ese famoso test de idoneidad, adecuación, y de ahí saldrá mediante una puntuación un valor que me dirá es o no adecuado para este cliente. Bien, llegado a este punto, ¿eso quiere decir que el cliente no puede contratar? ¿O que no se puede cerrar la operación? No. Es decir, aunque salga que no es adecuado, aunque salga, es un poco la paradoja, aunque salga que no es adecuado, ¿qué va a ocurrir? Que el cliente va a tener que firmar de su puño y letra, que entiende que no es adecuado, pero aún así quiere contratar ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque se está fiando al final de su asesor. Por ejemplo, en un momento determinado, tal como están, hoy lo vamos a ver en la parte del final, hoy por hoy meterse en renta fija, especialmente a corto plazo, sabes que vas a perder dinero. Evidentemente, yo, por lo que estoy contestando en esos test de adecuación o de idoneidad, me puede salir que soy de un perfil totalmente conservador, que evidentemente la prescripción sería de un producto muy conservador, de renta fija a corto plazo, pero yo como asesor le estoy diciendo, pero que sepas que por lo menos en 2 años vas a estar perdiendo dinero, poco, pero vas a estar perdiendo. Podríamos irnos a otro tipo de producto asumiendo cierta volatilidad, con un poquito más de riesgo, pero tendrías o estarías en positivo por muy poco o bastante más en positivo. Evidentemente el cliente, que no es tonto, dice yo no quiero perder, me estoy fiando de ti, con lo cual al final ¿qué hago? Firmo de mi puño y letra que, aunque no se adecúa el resultado de ese test de idoneidad o adecuación al perfil que me sale por esa puntuación, yo quiero contratar un producto que se sale de lo que es mi perfil. ¿Queda claro? Es decir, que si firmo de mi puño y letra como cliente, aunque el test dé una prescripción totalmente no adecuada, puedo contratar esa póliza. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la venta en ejecución sería aquella que es el cliente el que automáticamente pide comprar o hacer una aportación extraordinaria a un producto determinado como un fondo de inversión y tal, ¿vale? Bien, en lo que respecta a la formación, bueno, todavía no está acabado, como digo, de transponer, pero más o menos va a quedar así, lo que era el nivel A, nivel B, ahora van a ser nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Va a haber convalidaciones? Por supuesto que va a haber convalidaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de que el nivel 1 antes era el nivel A y te tenían 500 horas, fijaos que ahora la formación inicial, en vez de 500, van a ser 300 horas, ¿de acuerdo? Y lo que era nivel B, aquí ahora van a ser 200 horas. Lo que eran horas continuas durante el año van a ser 25 horas, tanto el grupo 1 como el grupo 2. Y en lo que respecta al grupo 3, estamos hablando de 150 horas y mínimas 15 horas año, ¿vale? Y evidentemente van a haber convalidaciones con respecto a la antigua ley de mediación, cambiada ahora por la ley de distribución de productos de seguro, ¿vale? Esa es la foto como vamos a tener. Bueno, os queríamos hacer un esbozo de lo que va a ser, más o menos de lo que conocemos, pero hay cosas, como os decía en la introducción, como el tema de la remuneración, que todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la esperanza de que se cambie de parecer o de lo que pretenden en esa directiva con respecto al tema de pagos de comisión, especialmente para los corredores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a los productos IBIP, no IBIP? O lo que es la transposición de esa ley, por dónde puede ir. ¿Alguna duda que no haya comentado y digáis, oye, pues yo con esto tengo dudas? ¿No? Vale. Bueno, de hecho, hasta que no salga, yo creo que cuando salga ya la tenemos más trabajado, incluso podemos hacer otra píldora, que nosotros solemos hacer píldoras de learning para conocer el perfecto funcionamiento o cómo nos va a afectar, mejor dicho, la nueva ley de distribución por esa transposición que decía de la ley europea. Bien, breve análisis de longevidad, riesgo de longevidad. Decimos, bendito riesgo, ¿no? Que cada vez vivimos más. Bueno, a ver, cuando hablamos del riesgo de longevidad, bueno, vamos a ver gráficas y tal, pero no es más que volver a coger argumentos para que nuestro cliente, más allá de tomar decisiones financieras cómodas, tome decisiones adecuadas.
¿de acuerdo? En vez de cómodas, adecuadas. Cuando hablamos del tema de la longevidad y de alguna manera contratar productos para la vida después de en el periodo de desacumulación, es decir, cuando estoy en pasivo, y citando al Premio Nobel de Economía del año pasado, Richard Thaler, hay que hablar de la Nudge Theory, o la teoría del empujón. Este señor, que en 2017 se llevó el Premio Nobel de Economía, desde el año 2010 venía estudiando las conductas de la gente a la hora de comprar, especialmente en el sector financiero. Y lo que se dio cuenta es que somos totalmente irracionales a la hora de contratar determinados productos. Y os pondré un ejemplo. Él habla de la teoría del empujón para ponerle fácil a la gente el hecho de que cuando hacemos una venta asesorada, que le demos toda la información que sea necesaria, pero facilitándosela, es decir, no complicándole el tema, para huir de lo que es la compra fácil, que nunca es la adecuada. Os pondré un ejemplo, como decía. Está demostrado que cuando tú vas al supermercado a comprar, si el supermercado quiere sacarse un producto concreto, de una gama determinada, de uno de esos pasillos, normalmente el que te quieren sacar te lo ponen a la altura de los ojos. Ni arriba, ni debajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino a la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque solemos ser muchas veces irracionales, aunque sea más caro, aunque sea, da igual, es el que veo, y normalmente somos muy cómodos a la hora de comprar, ¿sí? Con lo cual, lo que intento trasladaros con esto de la teoría del empujón es que, con todos los argumentos que vamos a ver aquí, con el tema de la longevidad, oye, hay productos de todo tipo para la jubilación o posterior a la jubilación, ¿no? Pero entiendo que debemos proyectar esas soluciones, aunque sean complejas, de manera muy sencilla, para darles ese empujón a los clientes y que no se lleven la solución cómoda, sino la más adecuada. Por supuesto, ya ni que hablar de aquellos que ya no eligen o no se plantean el tema de la jubilación. Bueno, con respecto a al tema de longevidad, ya entrando, sabéis que hoy por hoy nuestra edad de jubilación, tal como está puesta en la ley, son los 65 años, ¿no? Más allá de que si no cumples un periodo de cotización, a partir del año tal, va a ser con 67 años, va a ser progresiva, ¿no? 65, 67, bien. ¿Eso es un problema en sí mismo para nuestro sistema de pensiones o para nuestra hucha de pensiones? ¿Entendéis que sí o que no? Sí. ¿Por qué? Porque si empezamos a comparar magnitudes lo vamos a entender rápidamente. La esperanza de vida en 1855, por ejemplo en España, que es cuando empiezan a recogerse datos de este tipo de estadísticos, en concreto del tema de la esperanza de vida, era de 35 años. 35 años, 1855. Bien, en 2015, esos 35 años se convierten en 82 años. Vale, bueno, como dato está bien, ¿no? 35, bien, ¿no? Cada vez vivimos más de coña, bien. Otro dato, en 1900, la edad o la esperanza de vida a los 65 años era de 9,1 años, ¿sí? Es decir, que un sistema público, un sistema de pensiones de aquel entonces, de principios de siglo, tenía pensado o tenía calculado que cuando una persona se jubilaba a los 65 años, si llegaba, como mucho iba a cobrar 108 rentas. Los 9 años por 12, 108 rentas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, si eso lo transponemos a día de hoy, para que cuando una vez jubilado cobres como mucho 108 rentas, ¿a qué edad nos tenemos que ir? Pues nos tenemos que ir a los 91 años. ¿Sí? Fijaos lo que os estoy diciendo. A principios del siglo, 9,1 años a partir de los 65, hoy nos tenemos que ir a los 91 años.
Otro dato. En 1900 el 26% de la generación que cumplía 65 años pasaba a los 66, solo el 26%. Para irnos a ese dato hoy, que un 26% de esa generación pase a la siguiente edad, nos tenemos que ir a los de 81 a 82 años. Entonces yo os pregunto, ¿cuál es la gran edad hoy? Si en 1900 eran los 65 años, ¿cuál sería la gran edad hoy? Pues estaría entre los 81 y los 91 años. ¿Sí? Sí, viendo las caras ya supongo os imaginéis cuál es la pregunta que os voy a hacer. ¿Estamos dispuestos a jubilarnos entre los 82 y los 91 años? Broma. Sí. La gente de Teruel no la veo, pero seguramente también se está descojonando, con perdón. Claro, no es lógico. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Haber aplicado reglas actuariales al propio sistema público de pensiones. Pero recordemos que desde 1900 nuestro sistema, 1918, nuestro sistema que emana de lo que es los sistemas públicos del centro de Europa, en concreto el modelo bismarckiano, del que había en Alemania, ¿sí? No ha cambiado la edad de jubilación a pesar de esos, más que duplicarse esa esperanza de vida, desde 1900. ¿Cuándo se empieza a modelar el tema de la jubilación? Se empieza en 2012, cuando empiezan a hablar de que de los 65 se va a pasar a los 67 años y de forma gradual 65 y 6 meses, tal, Pascual. Bien. Y después en 2013, os recuerdo que el famoso factor de equidad intergeneracional empieza a incorporar coeficientes correctores para tener en cuenta la edad que tiene esa persona cuando se jubila, para tener en cuenta la generación y aplicarle un corrector en función de esa esperanza de vida. Creo que llegamos muy tarde. Hay alguien que dice, o hay gente que dice, que son de la opinión de que han dejado caer durante mucho tiempo y entre todos el sistema. ¿Para qué? Pues para ir a otro tipo de sistema, es decir, para forzar el hecho de que, como por ejemplo en Italia en 2012, empiecen a hablar de cuentas nacionales, que es una de las posibles soluciones que a medio plazo vamos a apuntar aquí, que es no que la apunte Santa Lucía y Vida Pensiones, con perdón, sino que los expertos que hablan de sistemas públicos vean viabilidad a ese sistema, porque si no hay viabilidad, el problema va a ser muy complejo. Nos están dando ya tasas de sustitución, después creo que hay una diapositiva por aquí que lo pone, nos están dando tasas de sustitución en torno a 2045, si mal no recuerdo, del 49%. Esto quiere decir que si me jubilo en activo con 1.000 euros, mi último salario en activo era 1.000 euros, el día siguiente me jubilo, pues voy a cobrar 490, no falla. Entonces esto es muy problemático. Es muy problemático por la cuestión de cómo está montado nuestro sistema. No obstante, vamos a ver que en cualquier caso seguimos estando dentro de hoy por hoy en el cuarto puesto en cuanto a longevidad, que eso está bien, pero también un dato curioso es que si estamos en el cuarto con 82,8%, hoy se ha publicado un estudio de la Universidad de California donde dice que en 2050 España será, por delante de Japón, el primero en longevidad, en esperanza de vida, llegando a cifras de 85 años. ¿De acuerdo? Justamente se ha publicado hoy. Bien, en lo que respecta a esperanza de vida, estamos hablando de que somos el cuarto. Fijaos que en cualquier caso, si hablamos de esperanza de vida saludable, nos vamos al puesto 9º. Seguimos estando dentro del top 10. ¿Y esto por qué es? Por todas las condiciones demográficas que se van a dar. Y efectivamente, si alguien lo está pensando, por esas tasas de sustitución que me están hablando que vamos a tener en 2035, 2040. Una tasa que hoy es del 82%, que la estamos pagando, como veréis, por contraposición con otros sistemas públicos que hay por el mundo, pero que en definitiva va a hacer que esto baje. Y nos iremos desplazando, seguiremos estando en longevidad muy arriba, pero en lo que es vida saludable muy abajo. Con lo cual, esto nos plantea con el cliente la situación de vamos a tener que poner solución a esto. Porque no me vale que seas consciente de que vivimos más, que desde que te jubiles hasta que llegue el fallecimiento van a pasar muchos años y eso se necesita dotar de recursos. Y como estás viendo, el sistema público no te los va a dar, es más, te los va a recortar. Fijaos, no es un problema el de la esperanza de vida que afecte solo a España, La tendencia, fijaos, cómo es acercarse a los 85 años. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo ha ido creciendo.
Bueno, en España tenemos por aquí el primer dato que empieza a hablarnos de esas series de esperanza de vida, que es cuando se empezaron a recoger, como digo, esos datos. No es un problema solo de España como país, por la esperanza de vida, sino de todos esos países que aparecen reflejados ahí. Y cuidado, que esto del riesgo de longevidad no solo es un problema para los sistemas públicos, para los sistemas privados también, porque evidentemente hay igualdad de aportación con determinadas rentabilidades. Tampoco voy a poder tener, si no asumo ciertos riesgos, las cantidades adecuadas para vivir durante mucho tiempo después de jubilado, en esa fase de desacumulación. Es decir, que no pensemos que el llamado riesgo de longevidad solo afecta a sistemas públicos, también afecta a los sistemas privados, con lo cual esos sistemas van a tener que ser pues bastante efectivos o evidentemente que el cliente asuma ciertos riesgos. Claro, lo que os decía de la tasa de sustitución. Hoy por hoy, en 2015, a datos de 2015, teníamos una tasa de sustitución del 82%. Bueno, ahora ya estamos por debajo del 80%, estamos en el 77%. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que os explicaba antes, si mi último salario en activo eran 1.000 euros, me voy a jubilar con 777, ahora en 2018. Pero fijaos que va a ir bajando. Esto es una aplicación o datos recogidos de AFI, pero hay algunas publicaciones que están basadas también en el INE y en la OCDE que me dan en 2035, no, pero en 2045 me están dando un 49% de tasa de sustitución. Y eso sí que va a ser problemático. O sea, que sobre mi último salario me rebajen a la mitad, por redondear, eso es un problema. Máxime cuando me queda mucho tiempo por delante por vivir, porque cada vez vivimos más, ¿no? Fijaos, en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo del jubilado, dentro de 10 años, que sería la fila naranja, en 2025, porque estos son datos de 2015, ya se prevé que en el quinto año va a perder en torno a un 13%. Pero es que en 15 años, es decir, en 2030, va a estar perdiendo cerca del 25%. Por comparación con lo que se perdía hace 10 años, pues evidentemente podéis ver la diferencia en cuanto a poder adquisitivo. Hay muchas variables que afectan, hay muchas variables. Una de las principales que es pues que los salarios, si miramos una gráfica de salarios de gente con 55 de hace 10 años y gente con 55 hoy, veríamos que deflactando esos euros, los salarios, las bases de cotización han bajado. Con lo cual eso hace que eso afecte directamente a esas aportaciones y en definitiva a esas prestaciones. Después que nos volvemos locos. Lo de la famosa comisión de los pactos de Toledo, que en teoría debería haber servido para quitar temas políticos de cualquier político por temas que son de Estado, pues realmente no han hecho realmente lo que tocaba con los cálculos. Y por eso hoy puedo oír un día que me van a subir al IPC, otro día que no, que quito el IPC, otro día que el famoso factor de equidad intergeneracional que se iba a aplicar el año que viene, que no se va a aplicar, ya os digo yo que se va a aplicar. Y en cuanto el gobierno hace determinadas aclaraciones, saltan desde el FMI y me dicen que es inviable que se suma al 2% con el IPC las pensiones, cuando realmente, por cuadrar el déficit que tenemos, deberían bajar un 2,5%. Ahora, díselo a la población, que solo porque las tenía congeladas o se les subía al 0,25 se te llenaban las plazas de todos los pueblos de España de jubilados, lo nunca visto, protestando por su pensión. Entonces es complicado. Es cierto que a veces me da por pensar en esas teorías que os comentaba de la famosa teoría de la conspiración, que están dejando caer al sistema para abocar de alguna manera de golpe a un sistema complementario al que tenemos hoy conocido. Los italianos ya lo hicieron en 2012. Empezaron a introducir lo que son las cuentas opcionales. Eso aquí de momento parece que cuesta, pero cada vez, a medida que nos van dando zascas desde Europa o desde el propio FMI o incluso de los informes que hace la OCDE, pues parece que vamos a tener entrando y al final nos dirán, bueno, es que es lo que hay, no se me lo dicen desde fuera, con lo cual no tengo mucho que hacer. Bien, en cuanto a lo que están haciendo los países,
Otros países, por ejemplo, los rasgos comunes de los países avanzados es que las tasas de sustitución de los sistemas públicos están entre el 40 y el 50%. Y de España son peores. Claro, aquí estamos en un 77, un 80%. Son peores. Claro, pero solo de sistema público. Con sistemas privados complementando, están en torno al 80%. Bueno, algunos como Holanda están en el 101%, porque son más complejos. Pero realmente son sistemas sostenibles. Y alguien puede decir, bueno, es que no garantiza la renta básica, como aquí. Se garantiza una renta básica, es decir, una pensión mínima para aquel que no tiene recursos. Lo que pasa es que sí que da mucha importancia a lo que son los planes de empresa, a lo que es el sector, al segundo pilar de la previsión social, que aquí en teoría debería haber un pacto para, evidentemente, para garantizar o poner en funcionamiento leyes que incentivaran o directrices que incentivaran el tema de la previsión social complementaria por empresa o incluso para asociaciones de autónomos, que se conoce como auto-enrollment, que lo hacen en el Reino Unido, donde tú te puedes llevar los sistemas a otro lado. Siendo obligatorios también como en Suecia, el famoso sistema de las cuentas nacionales, pero con información. Como sabéis, el tema de las cuentas nacionales en Suecia, ellos, los suecos, lo pusieron en el año 90 porque el sistema, tal como lo conocemos hoy, no se parecía en nada. De hecho, estaba a punto de quebrar y ellos lo cambiaron. El sistema, como alguna que otra vez he comentado, garantiza 3 tipos de pensión: la Income Pension, la Guarantee Pension, y es un sistema que te dicen una parte para garantizar pensiones públicas de carácter asistencial para la gente que no tiene recursos. Pero las segundas, que las vas a hacer donde tú quieras, incluso con el Estado, son obligatorias, incluso puedes elegir el proveedor, pero las tienes que hacer. Claro, entonces nos vamos a tasas de sustitución que son del 70, 80, 90%. No como aquí, tenemos el 77% ahora, pero lo que estamos viendo es que esa tasa de sustitución, por no ser sostenible el sistema, está bajando. Y ese es el gran problema. ¿Sabéis lo que pagan en Estados Unidos de gasto social? ¿Alguien puede decir se puede aventurar a decir un porcentaje? Un 10%. ¿Cuánto se paga aquí de seguridad social? El autónomo, por ejemplo, ¿qué paga? El 28-30, y el que está trabajando por cuenta ajena, entre la empresa y él, ¿cuánto pagan? Aproximadamente un 33%. Claro, tenemos tasas de sustitución del 80 y pico %, porque es que aquí se está pagando 3 veces lo que se paga por ahí. ¿Sí? Pero el hecho de que vayan a bajar al 49% esas tasas de sustitución de forma progresiva no quiere decir que el gasto social vaya a bajar, es decir, esas tasas que nos cobran, no, van a seguir igual. No sé si veis el tema de que de alguna manera están dejando caer eso. Están dejando caer ese sistema para tener la excusa para meter directamente lo que son, supongo que serán algo parecido a cuentas opcionales, o reforzar la parte del segundo pilar de la previsión social. En cualquier caso, esto es lo que tenemos a nivel público. Por eso siempre debemos reforzar con el cliente que, aunque hayamos tenido uno de los sistemas más protectores de la Unión Europea o incluso del mundo avanzado, hoy por hoy ese sistema ya no es sostenible, con lo cual habrá que buscarse las soluciones a futuro. Y ese futuro empieza ayer. Hoy ya vas tarde. Como hemos dicho, al final, cuanto más tarde empiezas en un sistema privado a aportar, al final tienes menos que si empezaras antes con menos imposición. Eso lo tienen que tener claro nuestros clientes. Y ya no te digo si además eres muy conservador, que entonces evidentemente, como digo, ese problema de los tipos de interés afecta especialmente. ¿Vale? Entre lo que nos apuntan a los expertos, soluciones a corto, medio y largo plazo. Bueno, esto sonará, si las unís las dos casi me dan lo que va a salir de aquí. Dice, por un lado, encontrar recursos adicionales para complementar las pensiones, y el segundo, contener la deuda de la seguridad social estabilizando el sistema de cotizaciones y prestaciones. ¿De ahí qué sale? ¿Qué subyace de ahí? Que nos suban los impuestos directamente. Es decir, que la gente que está en activo ya no solo mantenga la
jubilación que está, o sea, a la generación que está en pasivo, que cada día, como sabéis, va creciendo, pues del orden de 1,5 millones en los últimos 10 años de pensionistas. Además, con esos cambios que se han generado, parece que ha habido como un efecto llamada, ¿no? Digo, no, si me jubilo más tarde voy a perder, con lo cual me jubilo hoy. No, pero es que te van a quitar ya, pero es que si me jubilo pasado mañana me van a quitar más, con lo cual, oye, fuera. Con lo cual, esto es igual a subida de impuestos. Lo de contener la deuda, no sé cómo vamos a contener esa deuda, si no es o subiendo impuestos a la gente que estamos trabajando, que estamos en activo, o, de alguna manera, dejar de pagar ciertas prestaciones. ¿Sí? Ciertas prestaciones. Alguien puede decir, oye, igual eres demasiado catastrofista. Hay un país que se parece mucho a nosotros en cuanto a tema de paro, no en cuanto a potencia de su economía, pero que es Grecia. Bueno, ellos estaban en un 20 y pico de paro, nosotros ahora hemos conseguido bajar, pero llevamos la misma tendencia. Como sabéis, ellos lo que son los recortes han paralizado como 3 o 4 veces ya las prestaciones, han recortado prestación pública. Incluso Portugal también ha recortado prestaciones, ha congelado prestaciones o incluso ha quitado pagas extras. Sí, después nos podemos mirar y comparar con Italia o con Francia o con Alemania, pero dejemos de soñar, ¿eh? Nuestro país es el que es. Entonces hay que mirarse con los vecinos que, no por el volumen, insisto, de la economía, sino en qué está fundamentado esa economía, hay que ver por dónde vamos. Entonces, lo de contener la deuda, cuidado, porque es la subida de impuestos o que quiten las prestaciones o las pagas dobles en un momento determinado. Y ya se pueden llenar las calles de jubilados protestando, ¿eh? No, ya os lo digo, porque al final no habrá de dónde sacarlo. A medio plazo, la introducción de esas cuentas opcionales, como hizo Italia en 2012, como lo tienen los suecos desde el año 2012. Enviar el sobre naranja. Eso ayudaría evidentemente a la población, porque a una persona que le dicen, oye, que si sigues cotizando por lo que vienes cotizando con este nivel de cotizaciones sociales, cuando te jubiles, si sigue todo igual, vas a tener tanto. ¿Es suficiente? No, sí, bueno, pues contacta con tu corredor o agente de seguros, pero nunca llegó la carta naranja, con lo cual hay una parte que es la carta naranja, o como dicen los expertos, iniciativas de, tomarlo con reservas, de alfabetización de la población en materia de previsión social. La gente no conoce, no sabe. Es decir, los que estamos aquí, que trabajamos en el sector, especialmente los que solemos trabajar vida, hacemos una labor, no digo de alfabetización, porque me suena un cortés y ir con el tal a las Américas, ¿no? Pero sí de divulgar ciertos contenidos que son información importante para cuando lleguen a la jubilación. Para activar esa nudge theory del señor Tal. Es decir, que había el empujón, oye, que te estoy poniendo delante el problema, que ya eres consciente de que vamos a vivir más, pero tienes que hacer algo más, porque las consecuencias de vivir más significan empezar a ahorrar hoy más, para tener recursos suficientes para toda esa vida. Y después lo de reformular el FRA y el FEI. El famoso FRA y el FEI, que se está aplicando desde 2014, que era la famosa reorganización de las pensiones, y reformular el FRA y el FEI, esto lo dicen los mismos expertos que cuando se puso en vigor o se elaboró ese estudio, dijeron que no tenía por qué haber una revalorización de las pensiones si las cuentas no cuadraban. Ellos veían mal lo del 0,25. Es decir, que si tiene que ser 0 es 0. Y si tiene que ser -1 es -1. Cuidado. Además del famoso factor de equidad intergeneracional, que sería, ya no adelantarlo, porque en teoría es el año que viene, 2019. Cuidado, cuando lo explicábamos hace 5 años, decíamos, aún queda. Pero reformular ese FEI, y reformular ese FEI, al igual que cuando hablamos del FRA, sin cuadrar los números bien, pero el FEI sería empezar a quitar todavía un coeficiente mayor a las nuevas generaciones para corregir todo ese trozo que ha recorrido la seguridad social sin tener en cuenta los famosos cálculos actuariales. Es decir, que para gente que tenga hoy 30 años, cuando se jubile, quitarles solo por tener 30 años, cuando se jubile a los 70, porque ya vamos a ir a los 70, olvidamos de los 65 y 67, lo digo para todos los que estamos aquí, es esto, quitarles un 30% ya de entrada. ¿Vale? Más allá de que la tasa de sustitución pues sea la que sea, sí, era un buen día hasta que llegó David, ¿no? De esa agencia de pensiones, ya, suele pasar. Pero esto, evidentemente,
oye, nos tiene que dar, son oportunidades de venta. Puede que tengamos clientes que no sean reflexivos, pero hay que hacerles que reflexionen sobre esto y que ya no solo reflexionen, sino exigirles por su bien, como decía la película de Jerry Maguire, ayúdame a ayudarte. Y ayúdame a ayudarte es toma conciencia de que cada vez vas a vivir más y que con lo que antes conocíamos como pensión pública no te va a llegar, de todas. Y máxime cuando lleguen las cuentas opcionales, ¿no? Otra de las cosas importantes, bueno, más allá del tema del auto-enrollment, que es la previsión social complementaria de empresa, es reformular las prestaciones de supervivencia. Esto es curioso, pues sabéis, ya el año pasado se reguló que a partir de los 65 años una viuda o viudo que tenga ciertos ingresos, el porcentaje del 52 puede subir al 60%. Bien, pues es curioso porque dentro de esa reformulación no solo no es que vaya a subir al 60%, sino es que van a desaparecer las pensiones de viudedad. Eso es lo que están apuntando los expertos. De alguna manera tienen su sentido. ¿Por qué? Porque el tema de la pensión de viudedad nace en el año 67, tal como conocemos hoy la seguridad social, por el hecho de que, por ejemplo, la mujer no estaba incorporada al mercado laboral de forma activa. De hecho, hasta el año 90 no se incorpora. Entonces, lo que se trataba era de corregir que una persona, en este caso una mujer que no había tenido ingresos, no había cotizado, que el marido, que sí que había cotizado, tuviera una prestación contributiva que derivara en ella. Bien, hoy por hoy, como digo, desde el año 90 es absurdo el tema de las pensiones de viudedad. Es absurdo. No tiene ningún sentido. No es que no tenga sentido el concepto pensión de viudedad, sino tal como está establecido. Una pensión vitalicia. Bueno, en estos países avanzados donde las pensiones son sostenibles, o no existe la pensión de viudedad o es una indemnización a tanto alzado, en función de tu renta. Aquí hoy te puedes encontrar que una persona que tenga unas rentas de 145.000 euros, tenga, por ejemplo, su mujer que ha estado cotizando por la base máxima, pero que tenga unas rentas de 30.000 o 35.000 euros, y le toque pensión de viudedad, de forma que vitalicia. No sé si lo veis, yo no lo veo. Lo podría ver si nuestro sistema rebosara dinero por todas las partes. Es decir, que se saliera dinero de la hucha de las pensiones. Pero justamente es que el Estado se tiene que endeudar para pagar las prestaciones de julio y de diciembre, las famosas pagas extras. Entonces, vamos a intentar optimizar las cuentas. Y justamente, en vez de hablar de esta aberración tal como la conocemos hoy, de las prestaciones de viudedad, algo que cada día y hoy por hoy cobra más importancia, que es el tema de la dependencia. Si el problema ya no es vivir mucho tiempo, sino es vivir con dignidad. Y justamente está regulada, como sabéis, desde 2003, la famosa ley de dependencia, que además traspasaron a las comunidades autónomas, pero lo que falta, ¿qué es? El dinero. Es el dinero, sí, muy bien. Su vocación de velar por la población está muy bien. Yo regulo el tema de los grados de dependencia, gran dependencia, sí, vale. Y ahora, bueno, ya está regulado, pero falta algo más importante. Entonces te encuentras, invento, que si hay 1 millón de beneficiarios, que están cobrando dependencia, alguna ayuda relacionada con la dependencia, hay 2,5 veces personas que reúnen los requisitos y no pueden entrar porque no hay dinero. Entonces vamos a optimizar el sistema, porque cada vez más ese riesgo de longevidad me lleva a riesgos que subyacen, como el tema de la dependencia. Nosotros ahora, que estamos en Santa Lucía, pues casi que tenemos el círculo completo, porque como sabéis, dentro del grupo Santa Lucía pues está la parte de Vallesol, que son las iba a decir clínicas o instituciones no, es que son como hoteles de 5 estrellas para la gente de la tercera edad, que están en dependencia, y que digamos que puedes hacer el circuito completo, haces todo el ciclo vital del cliente con instrumentos de previsión, y al final, el tema de dependencia, vuelcas tu dinero de tu plan de pensiones o de tu PIAS o de
cualquier otro instrumento de previsión que tenga capacidad de ahorro para pagarte el Estado en la famosa estancia de Vallesol, que como digo son hoteles de 5 estrellas. Cada uno a nivel de su bolsillo, ¿eh? Tampoco nos pasemos. Bueno, enseñar. Bien, fijaos, esto es lo que os decía de la parte de Europa y cómo evolucionan las tasas de sustitución. Veréis que casi no varían. Entre el 36 y el 34 en Irlanda, del 2016 al 2050, Bélgica del 40 al 39, prácticamente un 1%, Luxemburgo baja un poquito más, del 72 al 61, por el tema también de longevidad, Francia del 45 al 40, 5 puntos, Portugal 9,7, casi 10%, del 68 al 58, Italia casi 20 puntos, del 64 al 45, sistema público. Pero ellos es que están haciendo la transición a esas cuentas opcionales, cuidado, que hay que ver la diferencia, que este sería solo sistema público. En Grecia del 68 al 56, la eurozona del 45 por la media se va al 39%, Estonia, bueno, baja 12 puntos, pero es que fijaos la que más va a bajar en este periplo, o sea, casi 30 puntos de golpe, es que nos vamos a quedar por debajo de Grecia. Y alguno dice, vaya, los griegos, pues mira, los griegos van a tener una tasa de sustitución mayor que la tuya, cuando nuestra economía es 3 veces la suya. Entonces, claro, no es normal. Y este es el verdadero problema. Pensad, hacer números con el cliente. Si hoy estás cobrando de cada 1000 788, en 2050, cuando te jubiles, sobre 1000, que es tu último salario en activo, vas a cobrar 490 o 492. Es que no es sostenible. Y encima vamos a seguir pagando ese 30%, cuidado, de tasas, o sea, de cotizaciones. No es que vayan a bajar, no. Vamos a seguir pagando lo mismo. Entonces, es un verdadero problema. Y la suerte que tenemos quizás es que el debate está en la calle, porque de vez en cuando, hoy por hoy, cada semana sale una nota de prensa o un artículo en prensa o incluso en los especiales que hacen los fines de semana con respecto a la parte del sistema público, de si subir o no la pensión o revalorizarla en cuanto al IPC, qué sistemas alternativos puede haber, cuáles son los planes de pensiones para la parte de complemento. Bueno, estos son más datos sobre el tema de cotizaciones, hablando de comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Ahora esto de hablar de comunidades cuando estamos hablando de una caja única es un poco absurdo, ¿no? Bueno, caso único en Europa relacionado con el tema de la alfabetización, ¿no? De enviar la información. Bueno, pues dice 10 países de la Unión Europea envían la carta de las pensiones en la mayoría de los casos con periodicidad anual. Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. No todos lo hacen de la misma manera, pero lo envían. Es decir, que el ciudadano de a pie, ese señor que está cotizando, tiene una información con respecto a lo que puede ser su pensión. Bueno, lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Que en España se fijó para 2011. 2011, estamos hablando de hace 7 años que se dijo que nos la iban a enviar. Y, evidentemente, no se ha llegado a enviar nunca. Incluso, como ya os he dicho en alguna ocasión, estaba incluso pagado el franqueo. Como saben los expertos consultados por el economista pensiones, la omisión de ese deber agrava, como muchos asistís cuando lo comentábamos, el problema que existe en cuanto a la previsión. Porque sí, somos conscientes de que vivimos más, pero no somos conscientes de lo que implica. Y bueno, como cada año os traemos la documentación o la actualidad de la parte de seguridad social, bueno, pues esa es ya la nómina de 2018. Esa nómina que tenemos que pagar endeudándonos como Estado, porque si no, no podemos pagar esa nómina. Fijaos cómo ha ido creciendo, de 6.000 millones en 2008, en 10 años a 9.000 millones. Señores, las cotizaciones no han subido. Hemos recuperado casi los mismos cotizantes que teníamos en 2008. Prácticamente. En 2008 teníamos 19 millones, hoy estamos en 18 y pico. Pero el problema es que esas cotizaciones sociales, por la bajada de esos salarios, por el tema de la crisis, para ser más productivos, que nos decían desde Europa y aquí hemos agachado la cabeza, pues hacen que no podamos pagar toda esa gente que se jubila. Es decir, que los salarios de los trabajadores jóvenes y pobres no pueden garantizar los salarios de los jubilados
ricos, es decir, aquellos que se jubilan con bases muy altas. Y este es el problema, o la pescadilla que se muerde la cola. Y especialmente, otro dato importante aquí, lo que se está dando también es una brecha salarial importante por género. Esto es, especial atención a las mujeres para complementar su pensión, porque entre hombre y mujer se está viendo una brecha que ya llega a un 55% en lo que es la pensión media entre hombre y mujer, es decir, que incluso podríamos empezar a hacer campañas con respecto a desgregando por género, porque se lo van a encontrar, se lo van a encontrar cuando lleguen a la jubilación. Bueno, dudas, algo que decir, ¿cómo lo veis? Bien, al cliente, ¿qué hay que enfocarle? Por un lado hay que preocuparle, evidentemente, para sensibilizarle, pero después nos hemos de ocupar de, evidentemente, que tome solución. No me vale que diga, esto es desmoralizador, esto no me vale para nada, o sea, esto es donde vamos a ir a parar, pero en el minuto 1 no me esté diciendo cómo puedo solucionarlo. Pues ahí es donde no es teoría del empujón. Vamos a ponerle el producto a la altura de los ojos. De manera sencilla. Pero hay que ponérselo. Uno o varios productos. Porque tiene solución. Ya no es por ayudarle directamente. Es que el problema es que queremos velar por sus intereses. Y evidentemente, egoístamente, lo que queremos es que esa operación, durante la vida que tenga con nosotros la podamos gestionar. Porque de ahí al vida, normalmente en este tipo de instrumentos después salen prestaciones que se pueden volver a reinvertir, con lo cual puedo seguir viviendo del cliente durante más años, no solo sobre la fase de acumulación, sino sobre la parte de desacumulación, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis decir? ¿No? No muy callada la sala hoy. ¿Qué os ocurre? Bueno, pues vamos a hablar de soluciones. Pero ahora ya, digamos que lo que hemos visto serían argumentos incluso para empezar a trabajar desde 1 de enero o desde ya posibles soluciones o posibles campañas de instrumentos de previsión para ese cliente que de alguna manera tiene una edad determinada y que debe de empezar a ahorrar ya. Como digo, hoy ya es tarde, deberíamos haber empezado ayer, sino que ahora vamos a ver la parte de nuestro catálogo de pensiones, como sabéis, sigue estando muy bien posicionado con respecto al mercado, y especialmente con respecto a la banca, que como sabéis los planes de la banca pues son muy rentables, pero especialmente para ellos, para el cliente quizá no tanto, ¿no? Entonces lo que vamos a ver primero es ver el catálogo con los nombres definitivos, porque ha habido una época ahí de transmutación, a lo que venía de Aviva Vida Pensiones, que conocíamos, pues queda por ahí el apellido y tal. Después pusimos Osos el nombre de los fondos, y ahora definitivamente estos son los que quedan, ¿de acuerdo? Como veis, renta fija mixta, el retorno absoluto. Por cierto, el hecho de haber sacado hace 2 años, hace 2 años no, hace 1 año y pico, del catálogo de renta fija, el renta fija a corto plazo, bueno, con el tiempo nos han dado la razón, porque coger esa filosofía de retorno absoluto, cambiando ese renta fija a corto plazo, como veis, los que seguís las rentabilidades, le hemos hecho el favor a mucha gente que se salió de ese fondo y se metió asumiendo un poquito más de riesgo, pero totalmente controlado, en el retorno absoluto. Bien, seguimos manteniendo el renta fija a largo plazo, en lo que es la parte de mixtos. También tenemos el mixto prudente, que era nuestro plusfondo mixto antiguamente, el gestión decidido, que era el plan gestión, al que lo conocía de antes, renta variable mixta, y después nuestros exponentes máximos de renta variable española, que es el SPA Bolsa, es ese fondo o ese plan que de alguna manera la OCU, la Organización de Consumidores, que no cree en los planes de pensiones, dice: mira, yo no creo en los planes de pensiones, pero mira, si tienes que tener uno, contrata SPA Bolsa, ¿no? Es un gran qué, porque evidentemente ellos son bastante
bueno, difieren bastante del tema de los planes de pensiones. Algún día me planteo darles un curso sobre ellos. Bien, y después tenemos la parte de renta variable, en este caso europea, lo que era renta variable Europa. Bien, como sabéis, en la única categoría donde no estaríamos sería en la renta fija a corto plazo, porque por decisión estratégica nos salimos como gestora de ese segmento. ¿Por qué? Porque sabíamos que iban a estar en negativo. Entonces lo que hicimos fue, oye, me salgo de ahí, te ofrezco a cambio, te dejo que te pases al renta fija a largo plazo, que vas a perder, quizá no pierdas tanto, pero vas a perder, ¿de acuerdo? Como conservador vas a perder muy poquito, pero vas a perder. Y a cambio te ofrezco lo que son filosofías de retorno absoluto. Esas filosofías que intercambian paquetes de renta fija mezclado con derivados, incluso con productos de renta variable, en cualquier caso renta fija mixta. Bien, ahora veremos también por volatilidades cuáles son las rentabilidades. No obstante, os digo, antes la definición que tenían del retorno absoluto, plus plan gestión, renta variable, aquí no hemos quitado la parte de los osos, ¿de acuerdo? Eso es tal cual como era en Aviva Videpensiones y ahora en Santa Lucía Videpensiones, cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Retorno absoluto, renta fija, mixto prudente, gestión decidido, rentable de Europa y Espabolsa, como veis, dos puros de renta variable, uno puro de renta fija a largo plazo, dos mixtos, el retorno absoluto y el mixto prudente. Este quizás sea uno de los mejores fondos que existe por gestión, por lo que es la adaptación al perfil de ahorrador que tenemos en este país. Es decir, cuando hablamos del mixto prudente, normalmente la media es que de cada euro que invierte nuestro cliente, yo creo que lo he dicho alguna vez, 80 céntimos pues los ponemos en renta fija, ¿verdad? Y 20 céntimos los ponemos en renta variable, con lo cual es esa figura del que atrapa parte de bastantes conservadores, pero especialmente moderados, que es lo que nos solemos encontrar, porque nadie te dice que abiertamente es agresivo, o te lo dicen 2 de cada 10, ¿no? Con lo cual aquí nos podemos encontrar, por probabilidades de encontrarnos clientes, nos encontramos bastante cómodos, y aparte que es un plan que en lo que son rentabilidades a muy largo plazo, son rentabilidades muy importantes. O sea, para hablar de un mixto prudente, pues, si mal no recuerdo, estábamos en un 4,5 de rentabilidad media anual, cada uno de sus 25 años, un 4,5, para un producto que es mixto prudente, pues no está nada mal, más allá de que puntualmente en algunos momentos pueda caerse, ¿no? Pero las rentabilidades medias, especialmente cuando hablamos de planes de pensiones, cada vez tenemos que ampliar más el plazo, ¿no? Bueno, el tema del retorno absoluto, que como digo fue una decisión estratégica para quitarnos del corto plazo, porque a ninguna gestora le interesa salir cuando se publican las rentabilidades con signo negativo. Entonces lo que se hizo, como digo, es cambiar a la parte de retorno absoluto, principalmente ¿por qué? Por esto, porque sabíamos que más pronto que tarde, había una expectativa de subida de tipos de interés. Por eso dijimos, oye, todo aquello que esté en renta fija va a perder dinero directamente. Podéis hacer una transposición de clientes asumiendo un poquito más de riesgo a productos como el retorno absoluto, que siendo conservador o moderado, porque es mixto, lo que va a hacer es que, bueno, esté ligeramente positivo. El que lo haya visto, la rentabilidad a un año de ese retorno absoluto, hasta hace muy poquito, era mucho mayor de lo esperado, porque si mal no recuerdo estábamos en un 5 y pico de rentabilidad, es decir, no es lo esperado, porque igual intenta irse a un 2%, un 2,5%, que sería lo idóneo para este tipo de productos, pero bueno, que además salió muy bien la operación. En cualquier caso, eso no quita que el siguiente fondo, que es el renta fija, pues evidentemente esté en negativo. ¿Y seguirá estando en negativo? Sí, mientras que haya expectativa de subida de tipos de interés. Es más, aquí en lo que es el renta fija, aunque sea a largo plazo, los propios gestores nos tienen posicionados en lo que se denomina corto. ¿Sí? Es decir, que estamos muy apalancados de corto a la espera de ¿qué? De que empiecen a subir los tipos. El problema de la subida de tipos es que no sabemos si va a ser progresiva o va a ser de golpe. ¿Controláis un poquito esto de la subida de tipos y cómo afecta? A ver, si yo sé que de aquí a nada van a subir los tipos de interés, ¿yo qué hago? Pues intento no invertir, me quedo en tesorería.
¿Para qué? Porque si invierto hoy, invierto a 5 años, sé que me van a dar un 1%, vamos a poner, cuando pasado mañana van a subir los tipos y me van a dar un 1,5. Digo, estoy perdiendo un medio punto por cada año que pase. Con lo cual, ¿qué hace la gestora? No solo la nuestra, la mayoría de las gestoras de largo plazo, lo que están haciendo es comprar bonos, pero a muy corto plazo. Porque si tengo que perder ese medio punto, que no lo pierda durante 5 años, durante 8 años, sino que lo pierda durante muy pocos plazos, es decir, lo que se llama coste de oportunidad. Entonces, todos los planes que están en renta fija a largo plazo están posicionados, la mayoría, si hay gestión activa, están en corto, están atados en corto. ¿Para qué? Pues a la espera de que se produzca esa subida de tipos, porque los estímulos en teoría están a punto de desaparecer. Supuestamente están a punto de desaparecer. Ya veremos si cuando desaparezcan la economía se mantiene o es tan débil que van a decir, oye, voy a tener que volver a inyectar, pero igual ya llegamos tarde. ¿De acuerdo? Entonces ese puede ser el banquete. Lo importante es tener una gestora que sea activa en la propia determinación de los valores, y es importante cuando esa gestora pertenece a un grupo asegurador. ¿Por qué? Porque un grupo asegurador justamente lo que quiere es algo seguro. Lo más importante para una gestora de pensiones de un grupo asegurador es, cuando menos, preservar capital en la medida que se puede. ¿De acuerdo? Aparte, como ya he comentado alguna otra vez, nuestra gestora es totalmente independiente. Nadie va a llamar por el teléfono rojo y le va a decir a un gestor determinado que compre determinados valores. No, le comprará, o ellos comprarán en función de lo que les dice su modelo, no de lo que un señor de un consejo de administración de según qué empresa le ha llamado para decir compra, porque no, sí, compra, ¿vale? Que esto es lo que suele pasar, ¿eh? De hecho, tenemos alguna experiencia, algún gestor que teníamos con nosotros, una gran entidad bancaria vino, le llenó de oro los bolsillos y duró un año. ¿Por qué? Bueno, porque no, era una entidad muy grande, empieza por San y acaba en Er, y al final, no voy a decir, además porque estoy en live, me están grabando, esto lo debería haber dicho. ¿Qué ocurre? Que al final, aunque seas muy bueno gestionando, si te vas a esa gran gestora que os acabo de decir, hay alguien que siempre te dice, no, pero tienes que comprar este tipo de valor. No, pero es que esto se me escapa de mi modelo, no te voy a poder dar las rentabilidades. A un gestor, cuando se va, no solo es el fijo. Normalmente un gestor que es bueno, las comisiones que cobra cuando hay rentabilidades son muy altas. Bueno, pues evidentemente lo que le había prometido no fue. Entonces lo que hizo fue largarse, y se largó. Y se largó a otra gestora que además va muy bien, por cierto, porque este tío es muy bueno. No obstante, nosotros siempre hemos dicho, nosotros no creemos en los gestores estrella. Nosotros no creemos en los gestores estrella, es decir, por la casa han pasado muchos gestores estrella, pero no han trabajado como un gestor estrella, sino que han trabajado en equipo. ¿De acuerdo? Es decir, la muestra está que cuando se ha ido determinado gestor, las rentabilidades más o menos han seguido siendo igual de buenas, porque lo importante es el modelo. Es el modelo. Bien, el gestión decidido, que es el de renta variable mixta, como sabéis, como mucho un 75% de inversión en productos de renta variable, el resto en renta fija, y después ya tenemos los dos productos de renta variable. Europa, que prácticamente lo que está es no replicando, pero sí se quiere acercar o comparar con un mix del IBEX 35 y el Eurostoxx 50, ¿de acuerdo? Y nuestro fondo estrella, que sería el SPA Bolsa, nuestro fondo estrella, que sería el SPA Bolsa, ese SPA Bolsa que se compara evidentemente con ese IBEX 35 y que es ese fondo que os decía que recomienda la OCU, que no creyendo en los planes de pensiones, pues suele recomendar el SPA Bolsa, porque es un fondo muy bien gestionado. ¿Eso quiere decir que siempre gana? ¿Siempre está positivo? No. Pero por ejemplo, si vemos cuando el IBEX se cae un 12%, pues igual nuestro SPA Bolsa en momentos determinados se está cayendo un 4%, es decir, un relativo de un 8% al exacto, incluso en momentos de mercado negativos. ¿Y eso quiere decir que cuando sube menos que el...? No, justamente normalmente suele subir más, a no ser que haya un problema que el IBEX suba por tema de banco. Nosotros no creemos en la banca, no creemos en llenar de banca el índice. Hay valores mucho mejores que la banca, aparte de que aquí dicen que está sobrevalorada, con lo cual, bueno, me creo a los gestores que me han estado dando rentabilidades importantes. Bueno, esta gráfica, si la miramos en cuanto a rentabilidad y volatilidad,
digamos que no está muy bien hecha, porque por volatilidad, cuanto más volatilidad tengo, el gestión decidido está aquí para que se vea muy bien el nombre, pero realmente, si atendemos a estos dos ejes, pues estaría por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que tendría más volatilidad que el renta fija, que el retorno absoluto y que el mixto prudente, con lo cual esto estaría por aquí, ¿de acuerdo? Después estaría renta variable Europa y un poquito más para allá, normalmente el SPA Bolsa. Evidentemente esa expectativa o esa volatilidad, lo que es expectativa de rentabilidad, que hoy por hoy se está dando, más allá de algo, bueno, pues con cierta sorpresa agradable del retorno absoluto, que está dando un retorno más que 2 veces lo que buscaba el gestor, ¿no? Y máxime cuando hay clientes que los metimos ahí que venían de renta fija y cuando en el último año han visto su cuadro posición, ¿no? Sus derechos consolidados, han dicho, estoy invirtiendo en algo muy conservador y me ha dado lo que me ha dado. Bueno, digo, guarda para cuando no haya. En cuanto a cifras a julio, porque eso lo tenemos hecho desde julio, por productos, pues ahí veis, el primero que analizamos es el retorno absoluto con una volatilidad del 2%, pero me está dando una rentabilidad acumulada en los últimos 5 años desde julio del 5,35. Estamos hablando de un producto conservador, de producto para guardar o para complementar con otros planes más agresivos, Como sabéis, planes de pensiones podemos tener los que queramos, entonces puedo jugar con varios planes, uno de ellos, por ejemplo, el que recoja todos los rendimientos que voy teniendo en los de renta variable cuando haya y consolidar aquí la ganancia, es decir, que se alimente de las ganancias de otros planes más arriesgados. En cuanto a los rankings y el quintil, está el cuarto porque se está comparando con los mixtos incluso agresivos. Bien, en lo que respecta al plan de pensiones de renta fija, en nuestra renta fija, que a periodo corto, a 1 año o a 3 años, no, a 3 años creo que no estaba negativo, pero a 1 año seguro que está en negativo, además ya lo avisamos. No obstante, es un perdón, es un fondo que en la rentabilidad acumulada en los últimos 5 años, a julio de 2008, insisto, perdón, está dando una rentabilidad de 5 años del 12,70 acumulada. Sí, hay gente que me puede decir, pero a 1 año está perdiendo. Digo, mira, yo es que no estoy hablando de un fondo de inversión, ni estoy hablando de acciones, estoy hablando de un producto claramente. Si hay un producto por excelencia que sea finalista, ¿qué es? Un plan de pensiones. Luego lo que intento coger siempre son las rentabilidades mayores. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra la recurrencia o no de la rentabilidad que genera una gestora, especialmente, como digo, en productos de ahorro finalista. Otra cosa es que me digas fondo de inversión acciones, que ayer ya es largo plazo, ¿vale? Bien. En cuanto al mixto prudente, como digo, uno de los mejores planes en cuanto a gestión que tenemos y que además gracias, Fili, que se adapta muy bien al perfil que por probabilidad nos vamos a encontrar en nuestra plaza, pues ahí lo tenemos, ¿no? Una volatilidad muy cercana del renta fija o al retorno absoluto, un 2,09, a 5 años una rentabilidad del 21%. Estamos hablando de una media de un 4 y pico por ciento anual. Evidentemente está en el primer quintil, a 5 años. No, tranquilos, que os vamos a poner las rentabilidades también a más largo plazo, no os esperéis. En cuanto al gestión, que es uno de los planes de pensiones con más histórico en lo que son planes de pensiones en este país, es uno de los pocos que tiene 26 años de antigüedad. Aquí evidentemente, si nos estábamos moviendo en rangos de volatilidad 5 años del 2 y pico por ciento, aquí ya saltamos casi al 6% de volatilidad. Pero evidentemente eso tiene su traslación a la rentabilidad. Aquí estamos hablando de un producto que en algunos momentos ha llegado a tener hasta el 75% de renta variable, que es el máximo que me deja la ley para estar en este segmento, ¿de acuerdo? Evidentemente también está en el número 1 en su quintil, ¿de acuerdo? Fijaos también lo importante que es comparar en la misma relación la rentabilidad acumulada del plan con lo que ha dado la categoría, y ahí le estoy sacando pues aproximadamente unos 9 puntos, cerca de 9 puntos, que en 5 años no está nada mal, pues está más que bien, por cierto. En cuanto al renta variable Europa, igual que el SPA Bolsa, pues cuando hablamos de escala de riesgo ya nos vamos al 7/7, es decir, es lo más arriesgado que hay, porque estamos hablando de que como mínimo un 75% de renta variable, y además en estos momentos se suele aprovechar. En estos momentos justamente donde
donde hay mucha volatilidad en los mercados, donde hay riesgo de pérdida y donde nuestros gestores, o los buenos gestores, son los que saben gestionar, donde se nota mejor la gestión. Eso no quiere decir, como digo, que ese plan, si tú analizas en 6 meses con mucha volatilidad, esté en positivo, puede estar en negativo. Hay que comparar en ese mismo periodo lo que hace su benchmark o fondo de referencia para ver realmente la calidad de la gestión, ¿no? Bueno, evidentemente, si nos llevamos a un 5 y pico, casi un 6 en el renta variable mixta, en los renta variables ya nos vamos a volatilidades que van en torno al 11%, del 10 para arriba. Y evidentemente tiene su traslación a la propia rentabilidad. A 5 años, el 61,5, cuando el mercado o la media de esa categoría, los renta variable, a 5 años ha dado un 45,01, ¿vale? El 5 de 48 y evidentemente también el primer quintil. Y nuestro plan estrella, que sería el SPA Bolsa, ese que recomienda la OCU, bueno, pues un 10,57, que es muy parecido a esa volatilidad del 10,94, pero un poquito menos volátil, número uno, 26 puntos de diferencia, 26,5 casi de diferencia con respecto a la media de la categoría. Por eso la OCU lo recomienda, insisto, lo recomienda, aunque hoy por hoy lo podamos ver en negativo. Pero hay que ver lo que ha caído el IBEX y lo que cae mi fondo. Y hay que ver los últimos 12 años cuando ha subido el IBEX y cuando ha subido el mío, o cuando ha caído el IBEX y cuando ha subido el mío. ¿De acuerdo? Porque si mal no recuerdo, se había hecho un estudio, lo hizo un compañero de Donosti, Koldo Echeverría, y en 8 años lo que le sacaba año por año, entre cuando subía más o incluso caía menos que el propio índice, había un 112% de rentabilidad, es decir, de diferencia, de relativo que le sacó al propio índice. Evidentemente, aquí hay un equipo de gestores que está seleccionando valores, a diferencia de otras compañías o de otras gestoras que lo que hacen, ¿qué es? ¿Tengo el IBEX 35? ¿Qué hago? Replico el índice. Es decir, cojo los mismos valores que tiene el IBEX 35. Puedo cambiar el peso más o menos, pero al final estoy replicando el índice. Es decir, estoy seleccionando los 35 valores. ¿Me cobran la misma gestión que Santa Lucía Gestión? O Santa Lucía Asset Management, que se llamará ahora, nuevo nombre. Pues sí, te cobran la misma comisión, pero la gestión, bueno, la gestión es replicar el índice. No hay gestión. Pero sin embargo me están cobrando la misma comisión, ¿vale? Bueno, aquí siempre venimos a decir lo mismo. O sea, el hecho de que en un momento determinado nos venga un cliente del Santander o de CaixaBank no quiere decir que tenga un plan más rentable. Yo siempre os recomiendo que en esas visitas comerciales, especialmente ahora, que es la época de los traspasos, porque además están incentivados con la PlayStation, con la televisión 4K y con lo que es, como un mercado persa, que tiréis de comparador, especialmente cuando encontréis alguno de los productos que llevan los 5 grandes bancos, porque como decíamos, ya creo que hace 2 o 3 años vinimos aquí con un estudio y veíamos que eran rentables. ¿Para quién? Eran rentables para ellos, no para el cliente, entre otras cosas porque o estaban colocados o se lo habían hecho contratar por otro producto complementario y le hacían la típica hipoteca y tal. Bueno, si vemos los análisis, que vemos, os traemos aquí, por ejemplo, 2 de los planes que tienen más patrimonio, o que tenía por lo menos a junio, no creo que haya cambiado mucho ahora en octubre, los que más patrimonio tienen y partícipes, en cualquier caso, y son estos dos. Mi plan Santander Prudente, con 200.000 partícipes, y el CaixaBank Equilibrio, con algo más, 268.000 partícipes, ¿de acuerdo? Pues fijaos, este es prudente, este es equilibrio, que bueno, eso sería un mixto. Aquí estamos hablando de que la rentabilidad anual en 5 años ha sido un 0,23, ¿vale? Bueno, es un 0,23, pero bueno, claro, el cliente que es de Santander va por la calle diciendo, hostia, yo tengo el plan de pensiones de Santander, eso es como que le da más glamour, ¿no? Si no, no lo entiendo. Es que si no, no lo entiendo. Y el de CaixaBank, pues bueno, es un 2,71, con más volatilidad es un 2,71, vamos, si queréis vamos a compararlos con los planes que tenemos. ¿Por qué os tenemos estos? Porque son los que por probabilidad es posible que os encontréis, al tener más partícipes, quizá aquí tenga más penetración, otras marcas como Ibercaja,
pero por probabilidad seguramente os podéis encontrar con estos. Y son grandes bancos, pero son rentables ¿para quién? Para ellos, no para el cliente, como vamos a ver, ¿no? Por contra, los vamos a comparar con nuestro mixto prudente, 3,94 5 años, porque vamos a comparar por rangos de volatilidad, y con nuestro gestión decidido, una vez más, para compararlo con el equilibrio de CaixaBank, a 5 años 7,23, 3,94 5 años, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la siguiente encuesta, lo vamos a hacer con dinero, es decir, ¿qué hubiera pasado si hace 5 años un cliente pone 50.000 euros en cada uno de estos 4 planes? Como digo, los vamos a comparar por rango de volatilidad, es decir, menor o igual al 2%, vamos a comparar nuestro mixto prudente con su prudente, de Santander. Y en lo que respecta al rango de volatilidad entre el 2 y el 5%, o el CaixaBank equilibrio con nuestro gestión decidida, ¿de acuerdo? Vale. Bien, aquí tenemos las cuentas, en lo que son rentabilidades relativas a 1, 3 y 5 años. Fijaos, a un año, esto está hecho en junio, si mal no recuerdo, sí, en junio. El de Santander, que menos mal que era prudente, se cae en 2,38. Digo, menos mal que era prudente porque si no llega a ser prudente. El nuestro se cae en 0,52 y el equilibrio se queda en 0,25 y el nuestro decidido un 0,87, ¿vale? Eso a un año. Bueno, vamos a ver a 3 años. A 3 años, aún así, el que era prudente de Santander, el gran Banco Santander, se queda en un negativo de un 1,02. A nuestro prudente en un 1,87, es decir, que le estoy sacando un 2,89. Solo en 3 años. El CaixaBank equilibrio un 0,86, nuestra gestión decidido con la misma volatilidad un 3,36. Si nos vamos y alargamos un poquito más el plazo, estamos hablando de productos de ahorro finalista, el señor o el cliente que hace 5 años nos puso dinero en el Santander prudente está ganando un 0,23 en 5 años. Nuestro mixto prudente 3,94, que es mucha diferencia, es mucha diferencia. CaixaBank equilibrio 2,71 y gestión decidida un 7,23. Fijaos que aquí a toda la caixa, por muy caixa que se levante, le estoy sacando casi 5 puntos. 5 puntos en 5 años. O sea, es brutal. Si lo hacemos con dinero, pues por esos 50.000 euros, si nos hubiera traspasado 50.000 euros, si se hubiera quedado, hubiera seguido perdiendo en Santander, con nosotros a un año estaría perdiendo, pero como lo hizo hace 5 años, lo estamos haciendo ese traspaso hace 5 años, fijaos, en valores absolutos, bueno, pues 5 años, 50.577, es decir, tendría 577 euros más de los que dejó hace 5 años en Santander. Con nosotros tendría ya 60.657 euros en el prudente, y en los de volatilidad del 2 al 5, el CaixaBank equilibrio tendría 57.152 euros y el gestión decidido 70.000. Ahora dime tú que con esos 13.000 euros de diferencia, ¿cuántas televisiones 4K, PlayStation 5, vajillas, edredones puedes comprar? Porque ¿a qué precio estamos pagando? ¿A qué precio estamos pagando ese igual 1% garantizado que me están ofreciendo? ¿O esa televisión 4K? ¿A qué precio lo estamos pagando? Al final, donde se ve el producto es donde se tiene que ver, es en el cash. Como sabéis, especialmente hablando ya de esos garantizados que también ofrece especialmente Caixa, te pagan ese porcentaje que no puedes movilizar, porque si movilizas lo pierdes, y como sabéis, si el plan no llega a ese % de rentabilidad que te garantiza, te lo meten en una cuenta depósito. Cuenta depósito que evidentemente es un rendimiento del capital mobiliario y que vas a tener que tributar por ello. Que después te vas, porque entiendes, mira, ya no hago más del canelo, estoy perdiendo mucho dinero, me voy a otro plan. Entonces lo que dejaste de tributar, o sea, lo que tributaste no lo recuperas, por lo cual estás perdiendo. Por eso lo que están creando son rehenes. Pues hay que ver, especialmente en determinados plazos, realmente lo que estás dejando de ganar, ¿no? Aquí tenemos la diferencia otra vez más en lo que son derechos consolidados a 1, 3 y 5 años. Con lo cual, como se demuestra aquí, no por ser de grandes entidades bancarias, esas gestoras son mejores, digamos que son rentables, pero para su cuenta de resultados. Como decía, que no veía los datos, son a junio, he dicho julio, perdón, es a junio de 2018, ¿vale? Una vez concluido el primer semestre. Bien, decimos, oye, en renta variable, ¿quién tiene más partícipes? Pues aquí nos encontramos con Sabadell. No sé si os habéis encontrado, eso me lo tenéis que decir vosotros. Si os habéis encontrado alguna vez, si hacéis comparativa
de captación de algún traspaso si os encontráis con Sabadell, pero en renta variable es de los que más tienes, tiene 50.700 partícipes, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es compararlo con nuestro renta variable Europa o incluso con el SPA Bolsa, ¿vale? Este es el mismo, ¿vale? Lo vamos a comparar con el SPA Bolsa o con nuestro Eurobolsa, ¿vale? O Fondo Europa, da igual. En cuanto a renta variable mixta, fijaos, 7,19 a 5 años, en renta variable 10,10 a 5 años. Insisto, Sabadell también es de las grandes. O contra nuestro SPA Bolsa, 7,19 contra 10,83. ¿Vale? En cuanto a renta variable mixta, es que también, si es que volvemos. Fijaos, renta variable mixta, 2,77. Permitidme que vuelva un poco para atrás. Renta variable mixta, Santander 2,77. $3,94 en el mismo periodo, un mixto pero prudente. ¿Veis la diferencia? Un renta variable mixta de Santander en 5 años ha dado un 2,77, con una volatilidad mucho mayor. Yo saco un 3 y pico, un 3,94, casi un 4%, con una volatilidad inferior, es decir, un rango inferior. Eso muchas veces también hay que ver en dónde está posicionado nuestro cliente. Es más, hoy por hoy, cuando vayamos a ver, seguramente a muchos clientes os vais a encontrar que están en renta fija, es un buen momento para decirles, mira, renta fija, durante un periodo de tiempo vas a perder. Con lo cual, quizá deberíamos mover el culo para en un periodo determinado. Después ya reposicionaremos y volverás a tu perfil cuando todo esto de los tipos de interés, subidas, bajadas o estarse plano, se aclare. Pero sería un buen momento, es una de las cosas también, ya no solo por comparar con otras entidades, sino también de ver dónde está posicionado el cliente y poder dar un valor añadido a esa venta, diciendo, oye, estás en renta fija, que sepas que no es porque estés aquí, es que están perdiendo todos, ¿no? En cuanto a la renta fija, que es lo que veníamos a hablar ahora, oye, si tuviéramos que buscar clientes que se encuentran con mayor riesgo de pérdidas, nos vamos a encontrar, como os digo, en renta fija corto y en renta fija largo. ¿Por qué? Por esos escenarios de subidas de tipos, ¿no? Y lo que tenemos es que no están superando, ya no solo el último año, llevan 3 años que no están superando el IPC. Uno cuando ahorra en un instrumento financiero y un plan de pensiones, más allá de que en este país solo lo utilicemos muchas veces como un instrumento fiscal, es un instrumento financiero. Es decir, tanto los buenos como los malos tienen la misma fiscalidad, pero solo los buenos tienen la rentabilidad financiera. Estamos hablando de un producto financiero, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos es que cuando uno ahorra para, oye, que todo eso que tiene ahí parado, que como poco genere una rentabilidad que me permita, después de X años, poder comprar lo mismo que compraba hace 10 o hace 5, es decir, que no pierda poder adquisitivo. Bien, la realidad es que en ninguno de estas categorías, y vamos a ver algunos, esto está sacado de Inverco, renta fija a corto plazo, fijaos, en 26 años están dando un 2,26, pero si nos vamos a 10 años, la rentabilidad a 10 años media es del 0,94. Esto nos acerca al IPC, y mira que el IPC medio hemos tenido, en los últimos 10 años hemos tenido periodos que estaban en negativo, como sabéis, pues así la media está por debajo, porque la media es del 97. Aquí tenéis la renta fija a corto y la renta fija a largo, más o menos igual. Aquí sí que nos vamos a un 2,61, pero si nos vamos a lo que es el IPC, fijaos, IPC medio 1,27 en 10 años. Sin embargo, los planes de renta fija a corto plazo no me han dado más que un 0,94. Y venimos de una media en 10 años donde el IPC ha estado en muchos episodios por debajo de 0, con lo cual estamos promediando. Lo normal es que empiece a tirar para arriba ese IPC, de hecho ya empezaba a tirar, ¿no? El 1,02 es el IPC medio en 5 años, sin embargo los planes de renta fija a largo plazo solo tuvieron un 0,34. Y el 1,45 es el IPC medio en 3 años, sin embargo los planes tanto renta fija a corto menos 0,21 y los de a largo plazo en el mismo periodo un 0,70, con lo cual están muy alejados. Entonces, ¿para qué ahorro, no? ¿Para qué ahorro? Con lo cual, más allá de cambiar de entidad, el problema muchas veces es cambiar de qué, de sacar a ese cliente durante un tiempo determinado de un producto que no le va, más allá de que
le quede 1 año o 2 años para jubilarse. Entonces, bueno, pero si es conservador y le queda un escenario, un horizonte de más de 5 años, somos de la opinión que sería necesario moverlo hacia posiciones asumiendo un poquito más de riesgo. Y además el retorno absoluto se conforma como una muy buena solución. No para esperar un 5,74 todos los años, de media, pero sí de una buena solución para salir del problema de la renta fija que estamos teniendo. Además es que veníamos de episodios de renta fija donde subió todo lo de la prima de riesgo, que estábamos acostumbrados a que las rentas fijas estuvieran dando rentabilidades de un 7, de un 6%, que no eran normales para la compra institucional, después para el cliente al final se quedan un 5 o un 4%, pero es que hoy por hoy eso ya no lo tenemos, a no ser que vuelva a subir la prima de riesgo, y me parece que nadie quiere en este país que vuelva a subir la prima de riesgo, ¿no? No lo tenéis muy claro. O sea, con tal de invertir en renta fija y que os dé más, ¿sí? Bueno, en fin, aquí tenemos lo que sería una imposición de 1.000 euros, lo que me tendría que dar en 15 años con un IPC si creciera a un ritmo del 2%. Bueno, pues con esos 1.000 euros, 15 años después, necesitaría 1.345 para poder comprar lo mismo que 15 años compraba con 1.000, ¿vale? Así es como se hacen las cuentas a la hora de deflactar esas cantidades. Pero la rentabilidad media que me estaba dando, y estamos redondeando al 1%, me daría 1.161, con lo cual fijaos el gap que tengo por cada 1.000 euros. Por eso es razonable durante determinados periodos de tiempo sacar a su cliente de su zona de perfil que en teoría por test de idoneidad le podría dar, a riesgo de que en un momento determinado pueda ganar un poquito más, ¿vale? Bien, en cuanto a la parte de renta fija, en la perspectiva, ya no solo para ahora, en un tiempo quizá medio plazo, va a seguir siendo problemático. No sabemos cuándo se va a producir esa subida de tipos. Hay expectativa de subida de tipos, pero no se sabe cuándo va a ser. Entonces, lo que decía, tampoco sabemos si va a ser progresiva o va a ser de golpe. Lo razonable o lo idóneo sería que fuera de golpe. Es decir, que subieran los tipos mucho, pero de golpe. No que fuera progresivo, porque eso lo que va lastrando son las propias inversiones de esas carteras de los rentas fijas a corto plazo y a medio plazo, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que entendemos, esperemos, pero eso solo lo saben ellos, ¿no? Y la última parte de la parte de renta fija, dice: una gran mayoría de partícipes no están situados en la categoría correspondiente a su perfil. El grueso de partícipes de estas categorías pertenece a banca, ya sabemos lo que pasa con banca, donde los planes, como decía antes, ya están colocados, ¿no? Y ya no es que hayan sido colocados, sino que en definitiva no han estado asesorados. Fijaos, los planes de pensiones con más partícipes en estas categorías, tanto en corto como en largo plazo, para basar otros puntos, como por ejemplo el retorno absoluto, serían estos. Ahí tenéis el nombre del plan y el número de partícipes importantes. Este es CaixaBank Ambición, corto plazo, 128.000, Banco Sabadell Monetario 115.000, Santander Monetario 107.000 y Oro Popular Renta 105.000. Y lo que es a largo plazo, el CaixaBank Ambición Flexible Premium 169.000, Ambición Flexible 168.000 y RGA Renta Fija 88.000. Esto es la caja rural, 88.598, ¿vale? En cuanto a rentabilidades, por categorías, los grandes bancos, incluso alguna aseguradora, vamos a comparar como AXA, Generali o Popular. ¿Con respecto a qué? A las rentabilidades medias ponderadas nuestras de Santa Lucía Videpensiones o los productos de la gestora, ¿no? Bien, pues si vemos lo que nos ha dado el mercado por categorías, bueno, pues aquí nosotros ya vemos que no tenemos. El mercado ha dado un 0,34 en 5 años, eso que decíamos, no supera ni de coña el IPC, que había sido un 97, con lo cual no es rentable. Santander ha ido por debajo de mercado, de la media de mercado, un 0,03. BBVA ha estado incluso en negativo, en 5 años negativo, un 0,18 negativo cada uno de esos años. La Caixa en positivo, pero un 0,17, la mitad de lo que ha dado el mercado. AXA, aseguradora, que en teoría el tema de aseguradora, por lo que os decía antes, era lo de preservar capital, pues no ha ido muy bien, no les ha ido muy bien. 0,81, Generali en positivo 0,01, pero alejada también de mercado. Sabadell 0,45 en negativo y Allianz Popular un poquito mejor, por encima del mercado 0,54. Nosotros no tenemos, con lo cual no nos podemos comparar.
Así que nos iríamos a renta fija a largo plazo. A 5 años el mercado ha dado un 2,08. Aquí la media del mercado sí que a 5 años sí que ha superado la media de IPC, un poquito por encima. Bueno, somos renta fija a largo plazo. Santander los 17 ha estado por encima del mercado. BBVA 0,21, muy mal, BBVA. 2,50 bastante bien. Caixa, AXA 0,53. Generali no tiene este segmento. Sabadell 2,52. 2,18 Allianz Popular y 2,41 nosotros, ¿vale? Un poquito, bastante por encima de la media del mercado, con lo cual al final siempre vais a ver que con respecto al mercado, el que elija Santa Lucía Ley de Pensiones, al final normalmente siempre está por encima del mercado en algunos de los segmentos, prácticamente en todos. Renta fija mixta, aquí somos bastante buenos, como vais a ver, el mercado de media da un 2,03 a 5 años y nosotros estamos en un 3,68, es decir, que bueno, a Santander más de 3 puntos en 5 años, a BBVA 2 y pico, a la Caixa 0,80 y pico, casi un punto, a AXA le estamos doblando, con Generali nos ha igualado en esta categoría 5 años, a Sabadell le estamos más que doblando y a Allianz Popular pues también le pasamos por la mano, ¿no? 1,5. Y después ya si nos metemos en renta variable mixta o en renta variable, pues aquí es donde evidentemente juegan nuestros planes de pensiones estrella, especialmente Espabolsa, que como veis en 5 años ha dado un 10,56 cuando el mercado ha dado un 8,74 5 años. El mercado, bueno, los que más han llegado al 9%, que son Caixa y AXA, muy parecidos, 9,13 y 9,16, cuando nosotros, como digo, estamos dando un 10,56 sacándole, por ejemplo, a Sabadell o a Santander más de 2 puntos, 2,5 en algunos casos, ¿vale? Si comparamos nuestros planes con la categoría solo directamente y al plazo más largo que podemos comparar, en rojo, alguien puede pensar, oye, está en rojo y está en positivo. Justamente es porque en la categoría ha ido por encima de nosotros en largo plazo, ¿vale? 3,78 a 25 años, 3,91. Normalmente fijaos que siempre estamos por encima. Renta fija mixta 4,26 en 26 años, producto de pensiones, un producto finalista, ¿de acuerdo? 3,99. Renta variable mixta 5,48, cuando el mercado ha dado un 4,76. 5,21 renta variable, 25 años, 3,86. Y evidentemente nuestro Espabolsa, que lo sacamos aparte porque solo tiene una antigüedad de 6 años, pero como sabéis Inverco da 1,35 y de 5 ya pasa a 10. Nos vamos a 5 años cuando la propia categoría 5 años ha dado un 7,70, con lo cual estamos hablando de una gran gestora, por lo menos bastante más fuerte que cualquiera de esa parte bancaria. ¿Dudas con respecto a lo que hemos visto antes de entrar en lo que es el caso práctico? Bueno, mejor dicho, antes de entrar en el caso práctico lo que vamos a hacer es tomar café, porque como vamos a repasar combinación de productos y la parte de fiscalidad, y son 2 casos prácticos, pues me gustaría que estuviéramos como muy despiertos, ¿vale? El que no tome café, que no tome infusión. Bueno, si toma infusión que sea té, que dicen que la teína también excita, como poco un poco, ¿eh? Así que si os parece, y antes de irnos al café, ¿todo el mundo tiene claro lo que va a comer hoy? ¿No? Vale. Que me está haciendo señas Ana, que falta gente por apuntarse a lo de la comida. El que no se vaya a quedar a comer, evidentemente no, ¿eh? Pero el que se quede a comer, por favor, que le pase nota, que le escoja el menú a Ana. Ana, que te vea todo el mundo, por favor. Sí. Y pues no sé, son las 11 y... ¿Qué hora tenéis? Yo tengo las 11 y 25. 20, vale. Pues tenemos 30 minutos para hacer un café, despejarnos un poco, sobre todo tomar café doble, por lo que viene ahora. Eso ya es vicio, Elena. Mucho café. La tortilla no aclara la mente. El café sí. Ah, bueno. Estamos hablando de aclarar la tripa, no sé qué va a contribuir a aclarar la tripa con lo que va a venir ahora, pero bueno. Así que, pues eso, media horita. Muy bien. Se va tarde. Mi madre, tomar esta que lleva mi hermano. Vale. Sí, tenemos un mes y pico ahí. Te has perdido solo lo del día.
hasta la pausa sí, después seguimos. El día de... ¿El día? El día de... No, lo del líder.